Hermanos, hoy 17 de noviembre la Iglesia celebra la memoria de Santa Isabel de Hungría. Santa Isabel de Hungría nació en el año 1207 en el castillo de Sarostapac, al norte de Hungría, hija del rey Andrés II y de Gertrudis de Andesh-Merano. A los 4 años, según era la costumbre en aquella época, fue dada en matrimonio al hijo primogénito del gran duque de Turingia, Germán. Pero la prematura muerte de este hizo que el que se casara con ella después fuera su hermano Luis, más conocido como Luis IV el Santo. A pesar de que su matrimonio se arregló por conveniencia, el afecto entre ambos era verdadero y sincero hasta que fue considerado como un matrimonio no solamente bien avenido, sino lleno de felicidad. Eso así era visto por los amigos de Luis. Ya casada, Isabel dedicaba muchas horas a la oración en la misma cámara matrimonial y buena parte de su tiempo durante el día lo dedicaba a atender a los pobres, algo a lo que mostró ya desde niña inclinación. La duquesa salía cada día de su palacio a atender a los enfermos, a visitar a los presos, a dar de comer a aquellos que pasaban necesidad, vestía con sobriedad y se negaba a comer ningún alimento que le hubiera sido arrancado por la fuerza de algún campesino. También fundó varios hospitales en Eisenach, Gotha y Marburgo, donde era habitual verla hilando para los pacientes, o en las cocinas, preparando sus comidas o lavando sus platos. Era duquesa, pero vivía como una sierva de Dios, atendiendo a los más necesitados. Esta era la forma de vivir ella la fe y la caridad, lo cual lo desarrolló durante toda su vida. Además, y principalmente, viviendo su matrimonio, complaciendo a su marido, haciéndole feliz, con el que tuvo 3 hijos, Germán, Sofía y la que luego sería Santa Gertrudis, abadesa de Altenberg. Aún no lo sabía, pero Isabel sería una de las columnas de esa nueva iglesia que soñó el Papa Inocencio III, antes de conocer a San Francisco de Asís. En 1225 aparecieron por Turingia algunos franciscanos y la pobreza y la simplicidad de su vida atrajeron de inmediato a la duquesa. Isabel facilitó su labor en todo el territorio, promovió la fundación del primer convento de los frailes menores en Alemania y hasta tenía lana para elaborar sus hábitos. 2 años después su marido murió, como cruzado en una expedición a Tierra Santa, y las cosas se torcieron para ella. Hay que tener en cuenta que a su tiempo, su época era muy revuelta. En toda Europa había grandes bolsas de pobreza, hambrunas, una burguesía emergente que promovía batallas entre reinos. Y en medio de toda esta lucha por la supervivencia y el poder, la figura de Isabel no podía hacer otra cosa que destacar y causar escándalo, sobre todo en la misma corte y entre los poderosos de su época, que nunca la comprendieron y hasta la persiguieron, por lo que pensaban que era malgastar el dinero en limosna a los pobres. Sin duda, no era de este mundo. Ante este panorama, una vez viuda, Isabel se vio obligada a dejar la corte. Un tío suyo intentó que contrajera matrimonio de nuevo y hasta le ofreció un enlace con el emperador Federico II, pero ella ya había elegido otro rey y esposo, Cristo Jesús, nuestro Señor. El Viernes Santo de 1228 abandonó el palacio junto a sus hijos y a varias de sus damas de compañía. Al cruzar la puerta pidió a los franciscanos que cantaran el Te Deum para dar gracias a Dios por el tiempo pasado allí, y al llegar al convento de los religiosos entró en la capilla, puso sus manos sobre el altar y adquirió un hábito de penitente al estilo de los hijos de San Francisco. Para entonces Isabel y sus damas constituían una pequeña comunidad que rezaba y realizaba obras de misericordia con los necesitados. No pertenecían a una orden religiosa en sentido estricto, sino que vivían juntas la fe y la caridad, a modo de una pequeña comunidad. Al estilo de las beguinas, que durante el medievo animaron la vida religiosa y civil de toda Europa. Hemos de hacer los hombres felices, decía Isabel con frecuencia a sus amigas y hermanas de fe. En noviembre
de 1231, con solo 24 años, enfermó y murió. Quiso ser sepultada con su hábito gris, y a su entierro acudió una multitud de menesterosos. Los milagros atribuidos a su intercesión y su apabullante fama de santidad hicieron que Gregorio IX la canonizara con solo 4 años después de muerta. Santa Isabel de Hungría, ruega por nosotros. ¡Feliz día, hermanos!